Bien, buenas noches, buenas tardes o buenos días, según el lugar en que usted se encuentre. Seguimos con esta serie de entregas. Empezamos de a poco, irnos sumergiendo en esta aventura que es empezar a entrever un nuevo paradigma en ciencias, más cuando vivimos épocas tan castigadas donde la ciencia está tan cuestionada y con justa razón por aferrarse a cierto paradigma que ya va muriendo, que hay intereses obviamente en mantener ese status quo, pero bueno, la historia se irá escribiendo como debe escribirse. Hemos dicho en la entrega anterior, hablando de que hay una física clásica, la física es la que entiende todo lo que existe en el universo. Entonces la de Newton es la que explica todo lo que existe en el universo, y es verdad, es totalmente acertada. Ahora, vimos que a partir de lo que se ha llamado el fundador de la física cuántica, Max Planck, que empieza a observar otros fenómenos que no se explicaban con la física clásica, y aparece esta física de la mecánica cuántica. También está, no para nada hay que dejarla afuera, otra física que es la de la relatividad o la relativista de Albert Einstein. O sea que estas dos nuevas físicas que han aparecido concretamente ya en el siglo XX, la relatividad y la de la mecánica cuántica, han venido a producir un cambio que es revolucionario y que, lamentablemente, como digo, por cierta inercia que es cierto que el ser humano siempre se resiste al cambio, pero en este caso no solamente por una cuestión natural de resistencia al cambio, sino quizás también por una resistencia intencional de mantener cierto status quo, ciertos intereses de poder y económicos de que no cambie. Entonces lo voy a hacer completamente desestructurado. La idea de este aporte es que sirva para algo. Quien está del otro lado viéndome, relájese, si entiende bien, si no entiende quizás mejor, o si no también, porque cuando uno empieza en estas cuestiones de física cuántica, los mismos científicos que la han desarrollado aclaran en forma pero muy puntual de que aquellos que dicen que realmente entienden a la física cuántica es porque realmente no entienden nada, no saben nada de física cuántica, porque si hay algo que genera el estudio, digamos, de estos aspectos, es que se producen un mar de incertidumbres y de contradicciones y de paradojas, o sea que olvídese de eso. Lo otro que quiero desterrar también ya antes de empezar es, olvídese de que solamente en forma racional va a entender el mundo, la vida, el universo, porque si hay algo que la ciencia le ha costado, pero va reconociendo, es que la razón no es todo. Hay otros funcionamientos que tenemos los seres humanos con los cuales pueden aportar y muchísimo. Voy a dar un solo detalle, algún día tal vez lo desarrolle, si puedo. Las civilizaciones orientales antiguas, ya hace miles de años que entendieron esto de que con la razón no alcanza, hace falta algo más. Y ellos han desarrollado a su manera, a la manera oriental y de aquellos años, una ciencia, y lo digo con mayúsculas, una ciencia que es tan profunda como la mejor de nuestra física cuántica y relativista de la actualidad, y quizás más aventajada aún. Pero bueno, no me voy a enroscar más con esto y vamos a lo que vamos a encarar hoy. Vamos a ver lo que hablamos de que Max Planck empezó ya por 1901, hace 119, ya casi 120 años, este tema de la mecánica cuántica con ciertos fenómenos que son rarísimos. Pero 100 años antes que Planck, un señor que se llamó Thomas Young realizó una experiencia que, como digo, 100 años antes de la mecánica cuántica,
produjo, digamos, ciertos resultados totalmente paradójicos e inexplicables con la física clásica de Newton, no se podían llegar a entender para nada. Y esto es lo que se llamó el experimento de la doble rendija. Él lo realizó en 1801 y es donde se comprueba, voy a adelantar el resultado de la naturaleza corpuscular, o sea, material, pero también ondulatoria de la luz. Queriendo entender eso de qué diablos es eso que es la luz, ¿no? Encuentran que, daban las hipótesis de que podían ser pedacitos de materia que viajaban y golpeaban así, golpearían en nuestros ojos, en nuestras retinas, generaban una excitación y eso era lo que luego decodificábamos con nuestro cerebro. En cierta medida eso es, pero entonces decían, bueno, si es eso no es lo otro, que es decir, son ondas electromagnéticas que producen una perturbación en el vacío, en el espacio. El tema es que son las dos cosas a la vez y eso es muy contraintuitivo. Es decir, bueno, al final, ¿qué es? Bueno, las dos. Fíjense, pongo como matiz así, de que la sabiduría antigua, insisto de nuevo, no soy religioso, no voy por el lado de la religión, pero sí que la Biblia en el Génesis habla de hágase la luz, el fiat lux, como parte de la creación del mundo, y es que la luz hasta el día de hoy es un fenómeno que atraviesa absolutamente toda esta realidad tridimensional, algunos dirán cuatridimensional, en que vivimos. Lo dejo así como curiosidad, ¿no? Entonces, dijimos, con este experimento, y que lo vamos a ver, he tomado prestado un video que es el de lo que fue un documental que se llama ¿Y tú qué sabes?, donde una serie de científicos cansados de hacer ciencia de la cuántica y la relativista y ser resistidos, digamos, por los científicos clásicos y hegemónicos, que terminan haciendo este documental y lo lanzan directamente a la apreciación del público en general. Y la verdad que yo debo reconocer que a mí, en gran medida, fue un puntapié inicial para cambiarme la vida, porque terminó de abrirme los ojos hacia fenómenos que, como no se habla de esto, no se explica, no se enseña, uno es totalmente ignorante de eso y vive en consecuencia. O sea que los recomiendo, insisto de nuevo, esto no pretende ser una clase tipo de estudio, es todo lo contrario, relájese y si tiene curiosidad por saber más, hoy en día Internet, amigo, tiene pero toneladas de información. Bien, digo, este experimento de la doble rendija lo vamos a ver, simplemente agregar una sola cosa más. Esto lo hizo Thomas Young en 1801, se ha hecho hace más de 200 años y absolutamente siempre ha dado el mismo resultado, que es paradójico. En 1961 ya se hace con electrones, que sería ya el experimento hecho en forma muy muy fina, porque queremos saber eso, que es lo que constituye la materia más chiquita, ¿no? Que sabemos que los electrones a su vez tienen partes más chicas, pero bueno, se hizo con electrones en 1961, en 1974 se hace ya disparando un electrón por vez, y en 1989 ya un japonés, que no recuerdo el nombre, hace ya la experiencia concluyente, y esto es lo que vamos a tratar de ver a continuación. Lo que nos enseñan en el colegio no es exactamente la verdad. Además, los sentidos nos gastan bromas. Uno debe preguntarse, ¿qué es la realidad en la que nos encontramos? Los físicos modernos dicen que no son más que ondas de información. ¿Me lo creo? Eso espero. ¡Uy! El doctor Quanto dice que todo el mundo tiene poderes mágicos, que todo el mundo los usa, que los usa siempre.
cada vez que uno mira. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero, cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? ¿Qué tiene que ver el observador con todo esto? Toda una pregunta. Bien, es para el que no lo ha visto verlo varias veces.
cuestionarse, empezar a aplicar esto que les decía, de no necesariamente aplicar la razón, sino algo más. Recuerdo de nuevo aquello que dijo Max Planck cuando recibió el premio Nobel en 1918. Luego de haber dedicado toda mi vida a la ciencia más lúcida, lo único que puedo decirles es que no existe la materia como tal. Él se está refiriendo a que no existe necesariamente así como nosotros la percibimos. Es decir, nosotros, que estamos hechos por materia, percibimos algo que vemos afuera, por decir, ¿no? Y también percibimos materia. Ahora, si uno se va a la ecuación de Albert Einstein, que es que la energía es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz, pero olvídese esa parte complicada, hagámoslo más simple. La ecuación de Einstein lo que está diciendo es que la energía es igual a la materia, y que la materia por lo tanto es igual a la energía. Y en definitiva la cuántica lo que está llevando este concepto es que la energía es energía todo el tiempo, sino que la percibimos nosotros como materia. Quizás, digo, porque en esto no está todo dicho, porque simplemente la energía tiene un comportamiento arquetípico del universo, que es que forma vórtices, forma remolinos. Quizás eso dé para hablarlo en otro momento. Pero sí, este experimento empieza a hacernos pensar en todas esas cosas donde todo el mundo que se nos presenta a nuestro alrededor, incluidos nosotros mismos, deja de ser exactamente lo que parece tan obvio que es, que son pedacitos sólidos de materia, para ser una fastuosa formación de energía. Y cuando digo energía, recuerden lo que venimos hablando de otras entregas, de que esa energía lleva adentro información. Ahora, ¿quién es el que procesa esa información? Como dijimos, no necesariamente es el cerebro que está acá adentro, sino la mente que se genera a partir de ese cerebro. Y eso es algo inmaterial. Un pensamiento no es material. No lo busquen en ningún lado, porque no está en ningún lado. Es inmaterial. Y sin embargo, toda la bendita ciencia que ha generado el hombre lo ha hecho por medio de pensamientos, o sea, por medio de eso inmaterial que a la misma ciencia al final se niega a ver. Es decir, no, lo que no se ve no se va a estudiar en ciencia. Pero señores, todo lo que ustedes han generado, que esa fastuosa cantidad de millones de libros, han sido todos pensamientos de seres humanos que han quedado materializados ahí. Pero antes de ser materia en la hoja del libro, bueno, hoy en día tendríamos que hablar de software también, ha sido algo inmaterial, es decir, algo que ha estado en la mente de esas personas. Y eso es un fenómeno inmaterial. No por eso, también este conocimiento muy antiguo y de alguna manera también semi-oculto, ha dicho ya hace miles de años que todo es mente. Así es el enunciado. Pero bueno, eso lo veremos en otro momento. Como digo, lo más intrigante, y es lo bonito para empezar a trabajar con esta experiencia de la doble rendija, trabajar en el sentido de jugar con nuestra mente y tratar de, la idea mía es que esto sirva, que sirva para ser aplicado a la vida diaria. Si no, ¿de qué sirve? Una erudición para decir, sí, me acuerdo un montón de datos y de esto y de aquello, y los recito como un loro, y impresiono y quedo bien. No, no se trata para nada de eso la ciencia. Se trata de que tiene que ser algo que te sirva para reconfortarte, para ser más feliz, para estar más en paz contigo mismo y con el universo. Que al final es solamente una sola cosa. Pero bueno, ya lo iremos viendo y de a poco. Como les decía, lo más intrigante es que cuando se observa, o sea, cuando produce ese efecto que es paradójico, de hacer un código de bandas, en vez de hacer nada más que 2 columnas, ponen
el ser humano inventa la experiencia para poner un aparatito para observar, es decir, para mirar ahí qué pasa antes de que entrase el electrón en una u otra rendija. Y el solo hecho de observar hace que el comportamiento de la materia, o sea, de esos electrones que pasen ahí, cambie. Porque es como que si esa materia supiera, tuviera mente, ¿le suena eso de mente? Como ese electrón tuviera una mente y dijera, oh, me están mirando cuando yo voy a pasar por acá y ya me comporto de una sola forma, que era la forma clásica donde forman las dos columnas, nada más. El solo hecho de observar modifica el comportamiento del electrón. Si lo generalizamos, úsenlo en su vida, el observador, se resumiría en esta frase, el observador modifica lo observado. Cuando tú observas a alguien, a nivel cuántico, tú estás modificando ese alguien o ese algo que tú estás mirando. Y cuando alguien te mira a ti, ese alguien, de alguna manera, a nivel de las partículas más pequeñas, las está modificando. Quizás eso, y hay líneas de investigación, empiece a dar alguna explicación respecto, por ejemplo, a algunas curaciones que son inexplicables, esos fenómenos que hasta el día de hoy llamamos milagro, puede ser que sea solo eso, milagro, pero también podría ser que a nivel cuántico y a nivel de las micropartículas haya un cambio, y hay bastante evidencia de eso. O sea que lo dejo ahí. Y la otra es tener en cuenta de que, como dice el niñito ahí, la mirada es mágica. Mágica en el sentido, como lo decía Heka de los egipcios, que era el dominio de ciertas energías. ¿Por qué? Porque las ondas, cuando hay un comportamiento de ondas, esas ondas siempre llevan, por así decir, a caballo o adentro de ellas información. Entonces, si tu mirada va a generar de alguna manera ese tipo de ondas, esas ondas van a llevar información, y esa información puede que haya alguien o algo incluso que lea o pueda leer esa información y hacer algún cambio en consecuencia. Es más, piensen en ustedes mismos. Ustedes están con ustedes mismos todo el tiempo. Todo lo que ustedes están pensando, ¿no?, genera algún tipo de energía, y esa energía lleva adentro información. ¿Qué les parece a ustedes con esas personas que están todo el día, oh, maldición, ¿por qué esto me pasa a mí? Yo soy el último desgraciado del mundo, esto no me va a salir, esto no me va a servir, voy a perder el trabajo, etcétera, no valgo para nada, y etcétera, y todo el tiempo así. Obviamente que eso va a terminar, y lo que se está viendo con esto, decantando de algo inmaterial como un pensamiento en algo material como una molécula. A día de hoy, señores, nuestros neurotransmisores, es decir, todos aquellos que trabajan muchísimo, bueno, la verdad que trabajan a nivel de todo el organismo, pero podríamos decir el sistema nervioso central, en nuestro cerebro, estamos nosotros haciendo un feedback entre nuestros pensamientos y los neurotransmisores que generamos. O sea que literalmente una persona que está sintiendo un fortísimo odio hacia alguien, interiormente está generando, y a través de esa emoción, ese pensamiento que es el odio, una cantidad de neurotransmisores que literalmente, y a nivel bioquímico, está envenenando su organismo. Porque de ahí es donde ocurre. Es decir, cada vez que usted ve una situación y, por ejemplo, le produce una gran emoción, se habrá dado cuenta que el corazón, pum, 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 se acelera. ¿Qué produce ese cambio fisiológico? Un cambio anterior que es químico o bioquímico. ¿Pero qué produjo ese cambio bioquímico? Algo que es inmaterial, un pensamiento, una emoción. No sé si me voy explicando, por ahí vamos.
No lo quiero extender más, llegamos hasta acá, gracias por la atención, seguimos en otro momento.